sociedad es natural o inherente el estar rodeado de circunstancias riesgosas, ¿no? Algunas a veces son críticas y otras no tanto. Desgraciadamente ayer tuvimos algún inconveniente, así, nada grave de hecho, pero hizo imposible que el día de ayer pudiéramos cerrar el diplomado conforme estaba planificado. Pero bien, agradezco en todo caso los gestos de solidaridad y me escribieron y todo bien, gracias. Y nada, vamos a desarrollar entonces el tema que nos convoca el día de hoy, que es explicar cuál es el alcance, cuál es la metodología más o menos más apropiada para desarrollar un alegato de clausura en un juicio civil. Entonces, ese es el objetivo el día de hoy. De hecho, vamos a contar ahí con algún material de apoyo. Espero, por favor, me puedas confirmar si la pantalla está permitiéndome compartir la PPT que tengo ahí proyectando. Sí, doctor. Antes de dar inicio a la sesión, comienzo como siempre con su presentación y luego de allí le doy pase ya para la apertura de la clase. De acuerdo. Entonces, adelante. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, estimados participantes que se vienen conectando a través de la plataforma de Zoom y Facebook Live. Les saluda el abogado Riel Jacinto Sánchez en calidad de coordinador académico. Nuestra institución los acoge a todos ustedes y ya que lo conoce, su nombre es Instituto de Capacitación y Actualización Uriápolis. Nosotros como Uriápolis tenemos convenio con el Ilustre Colegio de Abogados del Santa, al igual que el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. La presente sesión de clase hoy 12 de abril de 2022 es taller especializado en litigación oral, el alegato de clausura en juicio civil, siendo la última sesión del diplomado especializado en Derecho Civil, Procesal Civil y Técnica de Litigación. A continuación, damos la bienvenida al doctor Percy Santos Apolinario. Doctores, también, por favor, activen sus cámaras para efectos que quede constancia que cada estudiante está siendo parte de la sesión conforme a la Junta Nacional de Justicia, donde acreditan su asistencia en toda la sesión. Si no, lamentablemente no se va a acreditar. Y finalmente, las consultas que tuvieran pueden hacerlo por el chat, que sean pertinentes al tema o levantando su manito y siempre con el permiso del doctor. Doctor, nuevamente agradecidos, nuevamente con Uriápolis, y le doy pase al inicio de clases. Muchísimas gracias. Gracias, Rieder, por la introducción. Y nuevamente reitero el saludo cordial de esta hora a todos los participantes, agradeciendo también a Uriápolis por la convocatoria al presente diplomado. Y bien, el tema a desarrollar el día de hoy es el alegato de clausura en el juicio civil. Para llegar al tema central, medular, que nos convoca esta noche, me gustaría, a manera de premisa, desarrollar algunas cuestiones previas que luego nos van a ayudar a redondear la idea del tema que vamos a tratar. A ver, en un proceso civil, un juicio civil o comercial, debemos nosotros identificar a priori cuál es la naturaleza del conflicto que tenemos enfrente. Eso es muy importante, porque a partir de ahí la estrategia que vayamos a canalizar puede tener un alcance distinto. ¿Por qué? Porque los conflictos de intereses que hacen que lleguemos a un proceso judicial pueden tener dos matices distintos. En algunos casos, los conflictos de intereses son de naturaleza jurídica en estricto. En cambio, en algún otro tipo de conflicto de intereses, la naturaleza de la litis gira en torno a cuestiones de hecho. De ahí que podamos hacer dos clasificaciones principales, ¿no? Juicios donde la naturaleza del conflicto es de puro derecho, o juicios donde la naturaleza del conflicto es de hecho. De ahí partamos, porque es en función a ello que vamos a enfocar cuál es la mejor forma de presentación
de, de todas las técnicas que hoy por hoy vienen planteando la litigación oral, que progresivamente, según entendemos y vamos viendo, se va a ir implementando en materia civil. Entonces, la teoría del caso, ¿no es cierto? Las técnicas de interrogatorio, de contrainterrogatorio, los alegatos de apertura, los alegatos de clausura, el lema de la teoría del caso. Entonces, todas estas cuestiones, si nosotros revisamos el Código Procesal Civil en estricto, no lo vamos a encontrar regulado así de manera expresa. Entonces, partamos de ahí, ¿no? Estamos implementando, o sea, sin haber modificado ninguna norma del Código Procesal Civil, la Corte Suprema de Justicia, ¿no es cierto?, a través de los órganos administrativos del Poder Judicial, vienen, liderados por su presidencia, evidentemente, vienen implementando esta metodología. Entonces, partamos de eso. La litigación oral es una metodología, es una forma de hacer las cosas. Entonces, ¿cuál es la idea? A grosso modo, es abandonar la metodología del expediente, ¿no es cierto?, papel, donde todo lo que hacemos lo decimos por escrito. Cualquier cosa que vayamos a decir lo decimos por escrito, y el juez igual, por escrito. Entonces, de lo que se trata ahora es concentrar todo el debate de las partes en dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de pruebas. Y de lo que se debata y cualquier circunstancia o incidencia procesal que surja durante todo el proceso, se tienen que resolver en esas dos audiencias, donde los abogados de las partes van a tener la posibilidad de debatir de manera horizontal. Y claro, el juez poniendo las reglas del juego, ¿no? Entonces, dentro de esa premisa, les decía yo, es importantísimo tener claro la naturaleza del conflicto que tenemos enfrente. Porque imagínense, si se trata de un caso de accidente de tránsito, donde yo soy el abogado de la víctima que ha sufrido el atropello, yo diré, como parte de mi teoría del caso, señor juez, en el presente caso voy a demostrar que el demandado, Juan Pérez, el día 15 de abril del 2021, a las 6 de la tarde, en la avenida Javier Prado, intersección con la avenida Petit Thouars, no respetó el semáforo en luz roja. Y es esa circunstancia, el haber transitado, no haberse detenido en la luz roja en el semáforo, que ocasionó el accidente que hoy nos tiene en este caso. Y como consecuencia de ese accidente, o sea, que estoy en mi teoría del caso, en el planteamiento, le empiezo a hacer una promesa al juez. En el sentido de que yo voy a acreditar durante el proceso que este accidente y los daños que ha padecido mi patrocinado, que son gastos médicos, pérdidas de oportunidades de negocio, o inclusive ha dejado de trabajar en la actividad en que se desenvolvía, y demás, luego de cuantificar económicamente a cuánto ascienden todos estos importes, se atribuirá esa responsabilidad a una conducta específica del demandado, que es el exceso de velocidad. O perdón, el no haber respetado la regla de tránsito y haber cruzado la pista sin respetar el semáforo, ¿no? Esa es mi teoría del caso, como abogado demandante. Y el abogado de la contraparte, al momento de plantear también su propia teoría del caso, como parte del derecho de defensa, podría decir, señor juez, en este proceso yo solicito que se desestime todas las pretensiones del demandante porque en el respectivo momento probatorio voy a acreditar, nuevamente, la promesa, ¿no es cierto?, del abogado de defensa, voy a demostrar que el accidente de tránsito y todos los daños que alega la víctima, en este caso, entre comillas, o el demandante, se desencadenó no porque mi patrocinado no hubiera respetado la luz en rojo del semáforo, sino el accidente se desencadena porque la luz estaba en verde y de manera intempestiva y bajo los efectos de algunas sustancias tóxicas, la víctima cruzó intempestivamente la calzada. Y eso termina desencadenando el accidente. Entonces, el verdadero responsable
que ocasionó estos hechos fue la propia víctima con su conducta negligente. A eso le atribuimos la responsabilidad, señor juez. Entonces, miren, acabo de hacer una exposición resumida de un eventual caso de responsabilidad civil, de pago de indemnización por responsabilidad civil extracontractual, donde las dos teorías del caso, tanto del demandante como del demandado, están enfocándose respecto de la promesa, ¿no es cierto?, que se hace, están concentrándose en una promesa que consiste en acreditar determinados hechos. Yo como abogado demandante, señor juez, le estoy prometiendo que voy a demostrar con todo mi recaudo probatorio que el accidente se desencadenó porque el demandado se cruzó la luz roja. Y el abogado de la otra contraparte está diciendo, no, yo voy a demostrar que fue la propia víctima quien cruzó la calzada de manera intempestiva, temeraria y aparte bajo sustancias tóxicas. Y además, cuando el semáforo estaba en verde. Entonces, hay una causal eximente de responsabilidad que es el hecho determinante de la propia víctima. Entonces, si se dan cuenta, en este caso estamos frente a un conflicto de intereses, ¿no es cierto? Un conflicto de intereses cuya naturaleza no es una cuestión de puro derecho, sino la controversia gira en torno a la acreditación de hechos. O sea, este caso se va a resolver a partir de establecer quién acredita lo que dice. Si el abogado del demandante acredita lo que dice, fundada la demanda. Si el abogado demandado acredita lo que dice, infundada la demanda. Estamos ante un conflicto de intereses de hecho, donde va a tener gran preponderancia la actividad probatoria. La actividad probatoria que vayan a realizar las partes es la parte central de este proceso. En cambio, en algunos otros conflictos de intereses, la naturaleza del conflicto no va por el lado de quién acredita lo que dice. No necesariamente, o sea, no es lo relevante, no es lo preponderante, sino el conflicto gira en torno a cuestiones de puro derecho. Por ejemplo, el artículo, no me acuerdo cuál es la norma exacta, pero digamos que el artículo 960 y tantos del Código Civil, señor juez, este es otro caso, este sería otro ejemplo para ejemplificar lo que venía refiriendo respecto del conflicto de intereses de naturaleza de puro derecho. Situémonos en un contexto del presente caso. Una persona que es propietario de un bien, ¿es cierto?, ha logrado, digamos, mediante la persuasión, negociación con el poseedor precario, a convencerlo de que se vaya del bien. Entonces, el demandado, perfecto, le dijo, sí, efectivamente, yo no soy el dueño, toma, le devuelve la posesión. Pero sucede que el demandado, durante el tiempo que permaneció en el bien, ejerciendo la posesión, imaginemos unos 3, 4, 5 años, el demandado, como es natural en una posesión, uno no posee un bien, digamos, manteniendo la misma situación desde el día 1 hasta los años 5, 7, 9, 10. Por propia circunstancia y desenvolvimiento de la vida cotidiana, el poseedor va a ir haciendo mejoras en el bien. Oye, esa pared, hay un riesgo de que se caiga. Entonces se hacen las reparaciones, las refacciones, la viga. Inclusive pueden hacer un cambio de varios sistemas, de principales servicios públicos al del predio y demás. Entonces, se hacen inversiones, se hacen mejoras. Eso es lo concreto, el dato objetivo. Entonces, el demandado dice, no, ya, está bien, yo ya te devolví la posesión, pero tú tienes que reconocer todos los gastos y mejoras que yo he hecho e introducido en el bien. Y bueno, el propietario al inicio le dijo, sí, confía en mí, vamos a hacer una tasación, no te preocupes. Entonces, llega a un acuerdo, el poseedor se obliga a restituir la posesión del predio en el plazo de 60 días y también se obliga a las partes a contratar a un perito, ¿no es cierto?, para que haga la tasación. Pero ya, ahí empieza el conflicto, porque el poseedor le devuelve la posesión
al propietario, y el propietario, cuando ya empiezan a hacer la tasación, no se ponen de acuerdo sobre el tipo, o sea, la metodología de la tasación. Porque claro, un ingeniero civil o un arquitecto pueden hacer la tasación de las mejoras con distinto enfoque y el resultado final podría variar. O sea, podría tomar en consideración los precios, los valores reales comerciales de las materias primas usadas para hacer las mejoras, puede descontar el desgaste del uso de esas mismas mejoras, puede hacerse con un enfoque, o sea, las mejoras con un enfoque de venta. O sea, cuando tú haces una tasación de un predio, dependiendo el enfoque o metodología que le des a ese estudio, ese análisis, puede terminar teniendo resultados distintos. Entonces ahí empieza la discrepancia de las partes. Entonces, el poseedor no acepta lo que de pronto se pretende cuantificar en cuanto a las mejoras. Entonces, el poseedor demanda al propietario del bien reembolso de las mejoras. El Código Civil lo dice. Uno de los derechos del poseedor es no solamente la posibilidad de usar los interdictos para recuperar la posesión, si es que le es privado de manera arbitraria, sino también es su derecho exigir el reembolso de las mejoras. Y ahora, el código no dice, ¿no?, si el reembolso de estas mejoras debe ser para un tipo determinado de poseedor. Solo dice, uno de los derechos del poseedor es el reembolso de las mejoras, si son necesarias y útiles. Y respecto de las de recreo, tiene derecho el poseedor a retirarlas, ¿no? Entonces, en este caso, el poseedor, dentro de su planteamiento de caso, o sea, las dos partes están de acuerdo en que existen las mejoras, en que se reparó, se hizo una nueva construcción de las columnas, las vigas, o algunas cuestiones de seguridad del predio, el sistema contra incendio, o el sistema sanitario, qué sé yo, se han hecho varias mejoras, y las partes sobre las mejoras no discrepan, sobre lo que están discrepando es sobre el valor que se le van a atribuir. No se ponen de acuerdo porque cada uno contrató su respectivo especialista y los montos son diametralmente diferentes. Entonces, ahí empieza otra cuestión además. ¿Por qué? Porque cuando el Código Civil refiere que es un derecho del poseedor el reembolso a las mejoras, no especifica si ese derecho del reembolso de mejoras solamente le corresponde a los poseedores legítimos, es decir, aquellos posesionarios que han introducido las mejoras teniendo un contrato de por medio, o si ese derecho también se debe extender a los posesionarios, valga la redundancia, que han ejercido la posesión sin título alguno. Específicamente estamos hablando de los poseedores precarios. Entonces, el abogado de la demandante, ¿qué va a plantear como teoría del caso? Señor juez, mi patrocinado ha realizado las siguientes mejoras en el predio ubicado en tal dirección. A, B, C, D, E. La lista de las mejoras. Las cuales están cuantificadas en dicho importe. Pero ahora, la discusión es, el Código Civil, el artículo 927 del Código Civil refiere, no me acuerdo el artículo exacto de esa norma, pero está por ahí, refiere que un derecho del poseedor es exigir el reembolso de las mejoras, pero el Código Civil no especifica a qué tipo de poseedor le asiste ese derecho. Ahora, claro, cuando se corre el traslado al demandado, el demandado en su teoría del caso va a decir, señor juez, solicito que se declare infundada la demanda, porque si hacemos una correcta interpretación de tal artículo del Código Civil, no es justo que un poseedor precario, o sea, que ha usado y disfrutado un bien sin contrato alguno, más adelante el propietario tenga que reembolsarle todas las mejoras que ha hecho en el predio. No es justo. Ese artículo debemos interpretarlo no extensivamente, sino de manera restrictiva. Y si hacemos una interpretación restrictiva de ese artículo, ¿a qué conclusión vamos a llegar? De que el derecho al reembolso de las mejoras solo le asiste a aquellos poseedores legítimos que han ejercido la posesión del bien respaldado en un determinado tipo de contrato. De manera que aquellos poseedores sin títulos, entre paréntesis, los poseedores precarios,
señor juez, con que hayan usado y disfrutado el bien, ya está. Pero de ahí, además, reconocerles el derecho a que exijan luego el reembolso de las mejoras. Entonces, un poco para cerrar el caso. Aquí estamos planteando un caso donde la naturaleza del conflicto no es tanto en relación a las cuestiones probatorias, porque con una inspección judicial se va a poder determinar cuáles son las mejoras, objetivamente hablando. La cuestión en discusión central, para ver a quién le damos la razón, al demandante o al demandado, es cuál es la correcta interpretación del artículo del Código Civil que reconoce el derecho al reembolso de las mejoras en favor del poseedor. Si el juez va a hacer o debería hacer una interpretación literal, ¿cuál sería la conclusión de la interpretación literal? El Código Civil reconoce el derecho del reembolso de las mejoras al poseedor, no especifica el tipo de poseedor. Entonces, interpretando en su sentido literal, como no se determina algún tipo de particular de poseedor, ese derecho le corresponde a todos. Entonces, la interpretación literal, ¿a quién le favorece? Al abogado del demandante. Pero el abogado del demandado va a decir, señor juez, ese artículo no debe interpretarse en su sentido literal, debe interpretarse en un sentido restrictivo. ¿Para qué? Para no terminar reconociéndole un derecho a alguien que ha poseído un bien sin título. Es como vamos a premiar a los poseedores precarios. Eso es inconcebible. O sea, además de hacer una interpretación restrictiva, hagamos una interpretación finalista, por ejemplo. ¿Cuál es la finalidad del Código Civil de que desde el momento en que refiere que se debe reconocer el derecho al reembolso de las mejoras al posesionario, al poseedor? ¿Cuál fue la justificación? ¿Por qué el Código Civil hizo ese reconocimiento de derecho en favor del poseedor? Entonces, y así, cada abogado va a ir buscando cuál es la metodología de interpretación más apropiada. Por ahí podría sostenerse, por ejemplo, señor juez, cuando una persona usa y disfruta un bien, lo cual no está prohibido, o sea, un bien que no es suyo, lo cual no está prohibido ni sancionado por la ley, por eso es que la posesión como tal tiene reconocimiento en el ordenamiento jurídico y consiste en aquel poder de hecho, ¿no es cierto?, que una persona, con el transcurso del tiempo, llega a consolidar en relación a un determinado bien. Entonces, es consustancial al mismo hecho de la posesión que, como parte del uso y el disfrute, o para el mejor uso o para el mejor disfrute, que el poseedor haga inversiones en el bien que está usando. Y más aún si el ordenamiento jurídico plantea una posibilidad de prescripción adquisitiva de dominio, si la posesión se mantiene constante, pública, pacífica y continua hasta completar los 10 años. Entonces, si hacemos una interpretación, digamos, ya en este caso, deontológica de la razón de ser de la figura del derecho, o sea, de la posesión en sí, y luego a partir de ahí explicar por qué sí le debe corresponder ese derecho al poseedor, al margen de que sea un poseedor precario, entonces se dan cuenta que los abogados ya empiezan a debatir en este proceso civil, no en base a qué vamos a acreditar o no, no en base sobre la base de medios probatorios. La actividad probatoria pasa a un segundo plano. Aquí la discusión es eminentemente jurídica. Entonces, con los dos casos que he planteado a manera de ejemplo, lo que debe quedar claro en concreto es que si vamos a litigar, primero identifiquemos la naturaleza del conflicto de intereses que tenemos enfrente de nosotros. Es un conflicto donde la actividad probatoria va a ser preponderante, como el ejemplo del accidente de tránsito que acabo de referir hace un momento, o el conflicto es de puro derecho. Porque dependiendo la naturaleza de los conflictos, voy a tener un enfoque distinto al momento de diseñar mi teoría del caso como abogado demandante o como abogado de la defensa. Voy a tener estrategias y enfoques distintos al momento de operativizar la actividad probatoria. Y naturalmente tiene mucha incidencia
en lo que es el tema que nos toca exponer, que es el alegato de clausura. Si tenemos un caso donde el conflicto de intereses es de naturaleza jurídica, evidentemente mi alegato de clausura en el juicio civil tiene que estar enfocado a métodos de interpretación, métodos de integración jurídica, principios generales del derecho, analogía, interpretación literal, interpretación finalista, interpretación sistemática, todos los métodos de interpretación e integración del derecho. Inclusive, podría solicitar en todo caso una aplicación del control difuso. Decir, señor juez, no se debe aplicar ese artículo que reconoce el derecho al reembolso de las mejoras en favor de los poseedores. ¿Por qué? Porque eso colisiona con el artículo tal de la Constitución que protege el derecho de propiedad. Entonces, ese artículo lesiona un derecho fundamental, la propiedad. Entonces, control difuso, por ejemplo, no es que corresponda, sino simplemente estoy planteando como una variable más. Entonces, ¿cuál es la pauta que quiero dejar en relación al alegato de clausura? Evidentemente es el último momento, es la última oportunidad que los abogados tenemos para dejar sentadas nuestras conclusiones de todo lo que hemos desarrollado a lo largo del proceso. Y evidentemente nuestros alegatos de clausura tienen que tener una claridad, porque eso es lo que se le debe proveer como insumo al juez para que tome una decisión. Y evidentemente, teniendo claro la naturaleza del conflicto respecto del cual estoy litigando, también voy a tener mayor claridad al momento de estructurar mis alegatos de clausura. Ahora bien, vayamos, por favor, a la PPT que estoy proyectando. A ver, específicamente en este esquema, que nos va a ayudar un poco. Seguramente en clases anteriores a la de hoy, ya han desarrollado con mayor profundidad todas las técnicas de litigación oral. De manera que a mí me toca la parte final, ¿no? Que es el alegato de clausura, de cierre. Entonces, hay que un poco ubicarnos dentro del esquema del proceso civil para ver específicamente en qué oportunidad, en qué momento es que corresponde hacer este alegato de clausura. A ver, guiémonos de aquí de este pequeño esquema que estoy proyectando. A ver, aquí tenemos como primer acto procesal la interposición de la demanda. Tenemos la admisión de la demanda, ¿no es cierto? El juez, para que admita la demanda, ha revisado las condiciones de la acción y los presupuestos procesales, que todo esté correctamente establecido. Luego, se notifica al demandado y el demandado le asiste el derecho de defensa, puede contestar, plantear una reconvención, excepciones procesales, defensas previas, tachas y oposiciones. Hasta ahí, digamos, la litigación oral no ha trastocado el proceso civil, sigue manteniendo esa estructura. Lo que sí ha alterado un poco la implementación de la litigación oral en materia civil en relación al esquema del proceso es en relación a los siguientes actos procesales. Como pueden ver, después de la oportunidad que el demandado tiene para ejercer todo su derecho de defensa, aquí viene la primera audiencia, que es la audiencia preliminar. Hoy por hoy, en nuestro Código Procesal Civil, no vamos a encontrar ninguna audiencia preliminar, porque esto de la litigación oral se viene implementando por resoluciones administrativas. A partir de interpretar el Código Procesal Civil de determinados principios, ¿no? Que tampoco prohíben la oralidad, por el contrario, haciendo una interpretación sistémica de todos los principios del proceso civil, digamos que este nuevo esquema no se opone, no se excluye, por el contrario. Se asienta el nuevo orden de los actos procesales, se encamina para el adecuado desenvolvimiento de la litigación oral. Entonces, dentro del esquema, les decía, esta sería la novedad, ¿cierto? La audiencia preliminar. ¿Y qué se realiza en la audiencia preliminar? ¿Cómo empezamos? Ya, perfecto. En
los actos procesales que se llevan a cabo dentro de la audiencia preliminar, como pueden ver en esta PPT, son los siguientes. Primero, el saneamiento procesal. Perdón. Estos son los actos procesales, digamos, tradicionales del esquema procesal civil. Todos estos de aquí. El saneamiento procesal, donde el juez resuelve las excepciones, las defensas previas. El juez, al final, fija los puntos controvertidos, o sea, la delimitación de la controversia. El juez motiva que las partes lleguen a un acuerdo de conciliación. El juez realiza el saneamiento probatorio, resolviendo las tachas, las oposiciones que las partes hubieron presentado en relación a los medios probatorios. Y finalmente el juez decide qué medios probatorios admite o no admite. Si se dan cuenta, esta audiencia preliminar es una audiencia de preparación, porque aquí todavía el juez no va a discutir a quién darle la razón, ni los abogados tampoco. Se dan cuenta que aquí es una audiencia de preparación. Por eso es que revisen la nota inferior que nos dice lo siguiente. Los alegatos de apertura se realizan al inicio de la audiencia preliminar. Es decir, el juez da por instalada la audiencia y corre traslado al abogado demandante para que oralice su teoría del caso. Entonces, eso que yo expuse hace un momento respecto al accidente de tránsito, respecto a al reconocimiento del derecho de reembolso de las mejoras solicitado por un poseedor, eso sería, a grosso modo, el planteamiento de tu teoría del caso como demandante. Entonces, a ese planteamiento de exposición de la teoría del caso, o sea, algunos jueces te van a decir oralice su demanda, exponga su teoría del caso, o algunos te van a referir, abogados están preparados para sus alegatos de apertura, prácticamente con cualquiera de los tres requerimientos les están pidiendo lo mismo, que es lo que hace un momento hice a manera de ejemplo. Y es la oportunidad donde los abogados de las partes plantean una promesa al juez, ¿no es cierto?, respecto de qué es lo que van a probar o argumentar o desenvolver, desarrollar dentro del desarrollo del proceso. Ahora bien, entonces, al inicio de la audiencia preliminar, los abogados exponen sus respectivas teorías del caso, abogado y abogado del demandado. Luego, el juez pasa a resolver las excepciones, y eso es parte del saneamiento procesal, y en ese momento también el juez les va a pedir que oralicen. Si el demandado ha planteado la excepción de falta de legitimidad, litipendencia, cosa juzgada, el que fuere, abogado oralice la excepción que ha presentado. Le corre traslado al abogado del demandante para que exponga los descargos correspondientes. Capaz hay una excepción de prescripción, de caducidad, el demandado absolverá cada una de ellas en ese momento. Y en ese momento el juez tomará la decisión sobre esas excepciones. Luego el juez les dirá a las partes, propongan sus puntos controvertidos. Entonces, se dan cuenta que al momento de proponer los puntos controvertidos, cada abogado tiene que, nuevamente, enfocar su propuesta de acuerdo a la naturaleza del conflicto de intereses. Si mi conflicto de intereses del caso es de puro hecho, de una cuestión probatoria, no se podían proponer puntos controvertidos vinculados a métodos de interpretación de normas, sino más bien se tendría que especificar o asociar a una cuestión eminentemente probatoria. Y más aún si lo que se exige ahora es que esos puntos controvertidos no sean unas cuestiones generales como se venía haciendo hasta ahora. Ahora el punto controvertido debe ser específico, detallado, conciso. En el ejemplo que planteé del accidente de tránsito, por ejemplo, el juez tendría que determinar como punto controvertido cuál fue la causa que desencadenó el accidente de tránsito. El haberse no respetado la luz del semáforo, la luz en rojo del semáforo, o la negligencia de la propia víctima. Entonces estamos haciendo una delimitación de la litis de manera concreta, específica.
Es decir, el día de la audiencia de pruebas nos vamos a focalizar, a centrar sobre esos puntos, señores. Hoy por hoy, ¿qué es lo que como mala práctica se viene haciendo al momento de fijar los puntos controvertidos? Si es un caso de responsabilidad civil, determinar si el demandado debe indemnizar al demandante. Si es un caso de nulidad de acto jurídico, determinar si el acto es nulo. Si es un caso de reivindicación, determinar si el demandado debe restituir la posesión del bien al demandante. O sea, prácticamente repiten la pretensión de la demanda, y de eso no se trata. Se trata de acotar cuál es la controversia específica que los abogados de las partes tienen en relación al caso planteado. Y sobre esas cuestiones específicas nos vamos a centrar el día de la audiencia de pruebas. Bien, entiendo que todas estas cuestiones ya las han desarrollado con amplitud en las sesiones pasadas. Entonces, lo que yo quería es que un poco dentro del esquema del proceso situemos el momento donde se debe realizar la exposición que tiene que ver con el alegato de cierre. Entonces, decíamos, en esta audiencia preliminar termina con la admisión de medios probatorios, el juez va a fijar la fecha de la audiencia de pruebas, y a continuación, el día de la audiencia de pruebas, este es el orden que el Código Procesal Civil establece para la actuación de los medios probatorios respecto a los peritos, la inspección judicial, los testigos, el reconocimiento, exhibición de documentos, las declaraciones de las partes, etc. Y aquí, permítame resaltar este punto. Los alegatos finales o de clausura se realizan al culminar la actuación de medios probatorios. Es decir, hacemos toda la actuación de los medios probatorios en ese orden, porque eso es lo que establece el Código Procesal Civil, y luego el abogado le permite a las partes hacer sus alegatos de cierre. Como primera referencia que tienen que tener en cuenta, la naturaleza del conflicto. Segundo aspecto a tomar en consideración. ¿Se acuerdan que el alegato de apertura, al momento de la exposición de la teoría del caso, tanto del demandante y el demandado, lo que hacían era una promesa? Señor juez, claro, no le vas a decir, señor juez, te prometo, no, sino una promesa, entre comillas, como metodología de exposición. Señor juez, en el presente proceso, yo voy a demostrar que el demandado es el responsable del accidente de tránsito ocurrido en tal fecha, en tal avenida, con su vehículo de tal placa. Porque voy a demostrar que el demandado se pasó la luz roja. Ya, no necesito decirle, señor juez, te prometo. No va por ahí. Y el abogado del demandado hará lo propio. Señor juez, yo voy a demostrar que el accidente se desencadenó por la propia negligencia de la víctima. Esa es una causal eximente de responsabilidad. Fractura causal. Tenemos los ofrecimientos de los abogados de las partes. Se supone que en la audiencia de pruebas, o sea, luego de que se haya fijado los puntos controvertidos de manera específica, ¿no es cierto?, cada abogado tiene que buscar que los puntos controvertidos que se establezcan en la litis sean aquellos puntos controvertidos que le van a ayudar a reforzar su tesis. Entonces yo tengo que, por ejemplo, en el caso que planteé donde el poseedor interpone la demanda contra el propietario del bien exigiéndole el reembolso de las mejoras, yo como abogado del demandante tengo que decir, ¿por qué, señor juez, se debe determinar por qué motivos no se debe hacer la interpretación restrictiva de tal artículo del Código Civil como lo sugiere el demandado? O sea, buscar puntos controvertidos, buscar delimitar la litis, dándole un enfoque que luego me permita a mí, o sea, que me favorezca. Por eso es que el juez en la audiencia preliminar les da la oportunidad a los abogados para que presenten su propuesta de puntos controvertidos. Si no estamos en un módulo de litigación oral, esos puntos controvertidos tienes 3 días para presentarlo y por escrito. Ahí reflexionas en tu oficina tranquilamente, puedes cruzar información, pedir una asesoría extra, cruzar ideas y lo presentas. Pero en litigación oral, la propuesta de puntos controvertidos tiene que hacerse en el momento y el juez también lo delimita en el momento.
Y llegando a la audiencia de pruebas, una vez que se hace la actuación de los medios probatorios, en la exposición de los alegatos finales o de clausura, los abogados de las partes tienen que dar cuenta de aquel ofrecimiento que hicieron en sus alegatos de apertura. Entonces yo como abogado del demandante tengo que decir, señor juez, cuando expuse mi teoría del caso en mis alegatos de apertura en la audiencia preliminar, yo me comprometí, o en todo caso ofrecí que en este proceso iba a demostrar que el accidente se desencadenó porque el demandado no respetó la luz roja. En este momento, llegado a esta etapa del proceso, este estadio del desarrollo del proceso, hemos visualizado la cámara de videovigilancia de la Municipalidad de San Isidro, que su despacho ofició, y hemos podido visualizar, de acuerdo al acta que se redactó sobre el particular, minuto tal de la grabación. O sea, ¿se van dando cuenta? Siguiente. De la misma manera, tenemos la declaración de 3 testigos que en relación a la pregunta 8 refiere que el momento en que el vehículo cruza la intersección, el semáforo estaba en rojo. Y en la pregunta 15 desmienten que la víctima hubiese cruzado cuando estaba en rojo para el peatón. Entonces, de lo que se trata en los alegatos de clausura es sustentar con todo lo logrado, digamos, en la actuación probatoria, qué información del perito me es útil, qué información de la inspección me es útil, qué información del testigo me es útil, qué información de la declaración de las partes, del interrogatorio o contrainterrogatorio de las partes, me es útil para confirmar aquello que yo expuse como teoría del caso y que es el ofrecimiento que hice. Y con eso cierro el círculo, ¿no? Y si soy el abogado del demandado, haré lo propio. Señor juez, yo hice como ofrecimiento demostrar que el demandado fue negligente al momento de cruzar la pista. En la audiencia de prueba se dio cuenta, se dio lectura al informe médico de la víctima. Y en ese informe médico, además de describir todas las lesiones, se hace referencia de la respectiva evaluación toxicológica que se hizo, había consumido sustancias tóxicas. Entonces, de lo que se trata es, al momento de estructurar mi alegato de clausura, enfocarlo adecuadamente de acuerdo a la naturaleza del conflicto y luego buscar cerrar el círculo en función al ofrecimiento que hicimos en la etapa postulatoria del proceso. ¿Y cómo voy a permitirme cerrar ese círculo? Precisamente en función a la información que yo he obtenido de la actividad probatoria. Entonces, yo desde el inicio del proceso sé qué medios probatorios estoy ofreciendo y más o menos me puedo anticipar qué espero obtener de esos mismos medios probatorios. Y en el alegato de clausura lo que hago es evidenciar ante el juez la confirmación de lo que expuse como ofrecimiento. Y básicamente consiste en ello. A ver, estoy viendo que están escribiendo por el chat. No sé si son preguntas. A ver, permítame. A ver, en el chat nos hacen la siguiente pregunta. Elmo Romero. ¿Están obligados los abogados a proponer puntos controvertidos?
no es una obligación, pero la norma refiere que el juez sí está obligado a correrles traslado para que ellos hagan el ofrecimiento de sus puntos controvertidos. Ahora, si no lo hacen, el juez lo va a terminar haciendo, pero por estrategia no sería conveniente, porque es la oportunidad que los abogados tenemos para delimitar el conflicto de intereses hacia el lado que me favorece y no hacia el lado que le favorece al abogado de la otra parte. Entonces, ¿hacia dónde quiero orientar la mirada del juez? Para eso sirve la fijación de puntos controvertidos. ¿Qué aspectos quiero en los cuales el juez se concentre? Y al respecto, yo como abogado del demandante tengo que hacer la propuesta de puntos controvertidos que me ayuden a ese objetivo, para que la actividad probatoria se enfoque en ese destino, en ese rumbo. Entonces, los puntos controvertidos son una especie de derroteros, ¿no?, que te van fijando un norte a seguir. Entonces, evidentemente, es la oportunidad que como abogado tenemos para definir nuestro norte, el norte que nos favorezca, que permita confirmar nuestra teoría del caso. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa si las partes no asisten a la audiencia preliminar? Ya, si no asisten las dos partes, el proceso se archiva a la primera. Ahora, si asiste una de las partes, el proceso se lleva a cabo con una de las partes. Ahora, por ahí me hacen la pregunta de audiencia de esclarecimiento de hechos. Puede que estén confundiendo con algunos actos o etapas del proceso penal. En el proceso civil, específicamente dentro de los módulos de litigación oral, solamente se van a encontrar con dos audiencias, que es la audiencia preliminar y la audiencia de pruebas. Doctor, actualmente ya no se presenta pliego interrogatorio. Jorge nos hace una buena pregunta. A ver, nos dice, actualmente se deben ofrecer pliego interrogatorios cuando ofrecemos como medios probatorios a los testigos o a las declaraciones de las partes. O sea, yo como demandante puedo solicitar que el demandado preste su declaración en el día de la audiencia de pruebas. O también, como abogado del demandante, puedo pedir que se tome la declaración del propio demandante. O también la declaración de los testigos. Entonces, declaraciones de las partes o declaración testimonial. Ahora, ¿cuál es el enfoque de la litigación oral? Que todo se oralice y prevalezca la inmediatez. Entonces, el pliego de interrogatorio no permite que el debate sea fluido y con inmediatez. Los pliegos interrogatorios, digamos, hacen que las declaraciones de las partes sean muy rígidas y le resta utilidad a la finalidad de por qué se ofrece una declaración testimonial o de las partes. Entonces, a priori, por una cuestión de incompatibilidad con la litigación oral, los pliegos interrogatorios ya no debieran ser, o mejor dicho, ya no es necesario, porque las preguntas se hacen de manera directa. Es decir, el abogado hace el interrogatorio a los testigos ofrecidos por la contraparte y el propio abogado que ofreció a sus testigos también puede hacer su interrogatorio y el abogado de la contraparte hace el contrainterrogatorio, ¿no? Es una especie cruzada. Entonces, por una cuestión de incompatibilidad, la litigación oral no permite pliegos interrogatorios. Ahora, si vamos a lo que en estricto dice el Código Procesal Civil, en la última modificatoria que se hizo más o menos en el año 2016, por ahí, se suprime una parte que hacía referencia al pliego interrogatorio de los testigos, pero se mantiene respecto a la de las partes. Entonces, debe ser por una cuestión de error. Entonces, pero en la práctica concreta, hoy por hoy, algunos jueces todavía
que desarrollan su actividad con la metodología tradicional de la escritura, te exigen un pliego de interrogatorio. Pero el día de la audiencia misma, tú puedes exponer y explicar estos argumentos y decir, oye, la finalidad, señor juez, la finalidad de la declaración testimonial es el que usted pueda tener un acceso a la inmediatez respecto de las preguntas o contrapreguntas o respuestas del testigo. Entonces, el pliego interrogatorio no permite que se logre ese propósito, que justifica la razón de ser de los mismos testigos, que sea espontánea la respuesta. Entonces, en la práctica los jueces tal vez a veces te exigen al inicio del proceso, porque cuando presentas tu demanda, te declaran inadmisible porque te exigen que presentes el pliego de interrogatorio. En ese momento puedes decirle que no es necesario, pero si te exigen, lo cumples, pero el día de la audiencia de pruebas, luego de hacer esta explicación, muchas veces los jueces terminan permitiendo que el debate sea directo. A ver, el pliego de interrogatorio, de hecho esto ya no lo van a ver porque esto es una cuestión bastante, un poco para los litigantes más de hace 5 años atrás, porque ya a partir de los 4 o 5 años últimos ya no se exige, no debería exigirse, pero algunos juzgados todavía lo exigen por una cuestión de error en cuanto a la interpretación de la norma procesal. Pero el pliego de interrogatorio era, o sea, cuando yo presento mi demanda y ofrezco 3 testigos, por ejemplo, para que declaren sobre un determinado hecho en concreto, yo presentaba una lista de preguntas, unas 10 preguntas, imagínense, y esas preguntas las introducía en un sobre cerrado, ¿no es cierto? Y ese sobre cerrado iba como medio probatorio, o sea, como anexo de mi demanda o de mi contestación. Y el día de la audiencia de pruebas, el juez lo que hacía era abrir el sobre, retiraba las preguntas, que entre comillas eran en secreto, y en ese momento le hacía la pregunta por ejemplo, ¿no? Si el demandante pedía la declaración del demandado, en ese momento se abría el sobre y se hacían las preguntas al abogado, al testigo o a la otra parte del proceso, y el juez hacía la pregunta en ese momento, y en función a la respuesta que iba dando, se iba tomando nota en el acta de esas respuestas. Entonces, el pliego de interrogatorio son las preguntas que iban en el sobre. Y la declaración de parte es un medio probatorio más, así como puedes ofrecer documentos, puedes ofrecer testigos, peritos, también puedes ofrecer la declaración del demandante o del demandado el día de la audiencia de pruebas. Bien. Entonces, llegado a este punto, voy a enfocarme ahora en una cuestión mucho más específica en relación a la actividad probatoria, porque eso me va a ayudar luego a hacer un mejor planteamiento de mi alegato de clausura. A ver, cuando las partes hacen la exposición de sus respectivas teorías del caso, ofrecen sus medios probatorios, testigos, declaraciones de las partes, documentos, peritos, etc., etc. A través de esos medios probatorios, lo que los abogados de las partes pretenden incorporar al proceso es información. Ofrezco a Juan Pérez como testigo, porque él, el día de la audiencia de pruebas, va a incorporar al proceso una información que la va a realizar a través de las preguntas que conteste. Igual, ofrezco la declaración de un perito, que es la exposición para que un experto en determinada materia explique, ¿no es cierto?, utilizando las metodologías de su especialidad. Si ofrezco, no sé, una exhibición, le estoy pidiendo que la otra parte, el día de la audiencia de pruebas, esté obligado a mostrar determinada información que seguramente esa información me puede ayudar en mi teoría del caso. Entonces, lo concreto y objetivo es, los medios probatorios a los abogados de ambas partes les permite introducir información al proceso. Y claro, esa información que uno busca incorporar al proceso, ¿para qué es?
es aquella información que me va a permitir luego, me va a permitir que se contraste lo que yo expongo como teoría del caso, se contraste con esa información que yo he logrado introducir al proceso a través de los medios probatorios. Ahora, claro, la actividad probatoria tiene etapas. En un primer momento, el ofrecimiento. Las partes pueden objetar ese ofrecimiento y ahí entran en juego las tachas y las oposiciones. Me opongo a tal medio probatorio, tacho, tal testigo, etc., etc. Bien. Luego, el juez decide, en la audiencia preliminar, como ya lo vimos hace un momento, cuáles son los medios probatorios que se van a incorporar al proceso. Y dice cuáles son las listas de los medios probatorios. Esos medios probatorios se van a actuar el día de la audiencia de pruebas. Y el objetivo en la audiencia de pruebas, si bien es evidente, porque se trata de actuar el medio probatorio, siendo un poco más específicos, de lo que se trata es que el día de la audiencia de pruebas, el juez logre un contacto directo, inmediatez, con la información que cada medio probatorio contiene. Entonces, se va a tomar la declaración del testigo. Entonces, el juez está empezando a tener contacto con esa información. El juez va a tener contacto, inmediación, con la información que va a brindar el perito, con la información que se puede abstraer de todos los documentos, de la cámara de videovigilancia. Entonces, el día de la audiencia de pruebas, en concreto, es como que el juez haría una labor de abstracción de cada medio de prueba y toda esa información la pusiera en su escritorio, ¿no? La información del testigo, aquí. La información del perito, aquí. La información de tales documentos públicos, aquí. Entonces, una vez que el juez ya tiene toda la información de todos los medios de prueba encima de su escritorio, la pregunta que nos haríamos es, ¿toda esa información es sistemática entre sí? ¿Coinciden entre sí? ¿O puede ser información contradictoria? Puede ser información que no se condice la una con la otra. Oye, lo que han dicho esos testigos no se condice con las conclusiones que ha dicho el perito. Y si bien lo que el perito dice, lo que se ha logrado visualizar con del video de cámara, el video de vigilancia, y si eso lo contrastamos con la información que hemos abstraído de las partes, es decir, luego de que se realice la audiencia de pruebas y el juez abstrae la información de cada medio probatorio, esta información no necesariamente va a tener un sentido sistémico entre todos. Pueden llegar a ser hasta contradictorios. Y ahí es donde se activa la siguiente etapa de la actuación probatoria. Esto es la valoración. Entonces, yo como juez tengo que valorar esta información. Entonces, debo tener una metodología, una pauta. O cómo valoro. Por ejemplo, tengo la información del testigo que no se condice con la información del perito. Y esa información se condice parcialmente con lo que se visualiza en el video. Y hemos hecho la inspección judicial y hemos encontrado información que para nada ayuda a lo logrado en términos de información respecto a los demás. Entonces, ahí se activa el procedimiento de valoración de medios probatorios. Entonces, esta es una cuestión un poco abstracta, pero a ver, ¿cómo hace el juez ahora para valorar esa información? ¿Podrá descartar alguna información y quedarse solo con algunas? Por supuesto que sí. Bien. Sobre ello, se han desarrollado a lo largo del desarrollo de la doctrina procesal teorías que han ido planteando pautas metodológicas de cómo es que el juez debe hacer esa valoración. Ahora, una de las teorías que hoy por hoy se viene aplicando en materia
probatoria es la valoración racional de la prueba. La valoración racional, ¿qué implica? Porque hasta antes de esta metodología de la sana crítica, que exige la valoración racional del juez respecto de toda esa información que ha logrado luego de la actuación, antes teníamos el sistema de tarifa legal, donde la propia norma establecía, bajo un sistema de puntajes, cómo es que se tenía que determinar cuál información tiene mayor peso que otra. Y en función a ese tarifario, el juez determinaba cuál era la verdad del proceso. Entonces, es el sistema de tarifa legal. Después tuvimos el sistema abierto. Y el sistema abierto, ¿qué planteaba? No tenía pautas. Era libre. Entonces, ahí es donde se desarrolla este argumento de la íntima convicción del juez, donde no hay una cuestión racional, sino es la íntima convicción del juez, es decir, lo que al juez se le ocurra. Entonces, o sea, no hay una metodología, una especie que nos diga, este es el protocolo, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No, sino es una cuestión de íntima convicción, es mero subjetivismo de parte del juez. Lo que el juez dice que es, eso va a ser. Entonces, en algún momento dijeron, oye, ese no es la mejor metodología. Como tampoco el sistema cerrado de tarifa legal era lo adecuado, el sistema abierto tampoco, porque ya era muy subjetivo. Todavía en algunos sistemas procesales van a encontrar, o en algunos artículos, sobre todo de algunas normas procesales, van a encontrar la palabra íntima convicción del juez. Hoy por hoy ya no se podría sostener esa metodología de valoración de medios probatorios. Entonces, llegamos a la valoración racional de los medios probatorios. ¿Y qué plantea la valoración racional? Una valoración aplicando cuestiones de lógica, porque para que sea racional, esa valoración tiene que seguir una pauta lógica. ¿Y en qué consiste esa pauta lógica? Un tipo de razonamiento, un tipo de lógica. ¿Qué lógica? ¿Una lógica deductiva o una lógica inductiva? A ver, para no hacerlo tan complicado, recordemos el concepto o sea, un poco elemental de la lógica inductiva. De cuestiones específicas, ¿no es cierto? De cuestiones específicas, abstraemos una generalidad. En cambio, el razonamiento deductivo es al revés. De cuestiones generales, ¿no es cierto?, hacemos inferencias para llegar a conclusiones específicas. Entonces, solamente a manera de ejemplo, y de forma breve, estoy explicando cómo funcionan como concepto la lógica deductiva y la lógica inductiva. Entonces, si nosotros aterrizamos a una cuestión racional de valoración de los medios de prueba, porque no se olviden, o sea, un poco graficando la cuestión, ¿cómo nos hemos quedado? Nos estamos imaginando al juez sentado en su escritorio, y en su escritorio él tiene la información del perito, del testigo, de lo que ha visto en la cámara de videovigilancia, de lo que ha leído de los documentos, y toda la información está así. Hasta contradictorio, ¿no? Entonces el juez tiene que aplicar un razonamiento inductivo y esa información ir organizándola dentro de esta metodología para así llegar a una conclusión respecto de los hechos. A ver, me explico. A ver. Vamos a poner un ejemplo que nos ayude a graficar de mejor manera esta metodología inductiva aplicada como pauta metodológica al momento de valorar los medios de prueba.
Imaginemos un caso en el cual se tenga que probar la mala fe. Ya, imagínense, a ver, imagínense un proceso de acción pauliana. Ya ese proceso, ese caso nos podría un poco ayudar a este objetivo. Ustedes saben que el acreedor, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando su deudor no le paga la deuda? Le inicia un proceso de obligación de dar suma de dinero y le va a embargar algunas propiedades que tenga su nombre inscritas en registros públicos. Y luego, si gana el proceso, sacará remate y se cobrará de la venta del inmueble, el pago de la deuda. Ahora bien, sucede que el acreedor, cuando se está preparando para iniciar un proceso judicial de cobranza, el único inmueble que el deudor tenía inscrito en registros públicos a su nombre, lo transfiere a un tercero. Entonces es una transferencia posterior a la existencia de la deuda. ¿Esa transferencia le perjudica al acreedor? Sí. ¿Por qué? Porque luego de esa transferencia el deudor se queda en una situación de insolvencia, porque ya no tiene más patrimonio. Entonces el acreedor, ¿qué bien podría embargar del deudor si ya no tiene nada? Y entonces el acreedor empieza a investigar y se da cuenta que ha hecho una transferencia de su propiedad. ¿A favor de quién? Juan Pérez. ¿Quién es Juan Pérez? Empieza a investigar. Ah, carambas, es su cuñado. ¿Por qué? Porque el comprador, o sea, el tercero, el adquiriente de este bien, es el actual conviviente, digamos, de la hermana del deudor. Ah, es su cuñado. Ya. Entonces, ya tengo una información que yo, a través de los documentos, he logrado acreditar en la audiencia de pruebas. La ficha RENIEC, he citado a declarar a las partes, ya han reconocido que son convivientes y son cuñados. Entonces, a ver, en mi teoría el caso de la acción pauliana, donde el acreedor pide la ineficacia de esa compra-venta realizada por el deudor a favor de su cuñado, que sería el tercero, se tiene que probar la mala fe, que el deudor y el tercero, por ejemplo, se han coludido, o que el tercero adquirió el bien de mala fe, a sabiendas, ¿no?, de que existe la deuda y que le ayuda al deudor haciendo esa transferencia para que no se pague la deuda. Entonces, yo como acreedor tengo que demostrar o que se han coludido o que el tercero actuó de mala fe. Entonces yo tengo que probar ese hecho. Entonces, luego de la audiencia de pruebas, yo he logrado acreditar, señor juez, uno, que son parientes, son cuñados. Y ahí está toda la documentación que así lo respalda. No solo eso. ¿Qué más he acreditado? La fecha de la compra-venta es un mes después que yo le hice el requerimiento de pago de la deuda con una carta notarial. O sea, dato 1, el vínculo de parentesco. Dato 2, la fecha en que se realiza la transferencia. Dato 3, el valor de la transferencia. No se hace un valor comercial del bien, se hace un valor ínfimo. Entonces, señor juez, cada circunstancia por sí misma no me dice nada. O sea, la ley no prohíbe que vendas una propiedad a tu cuñado. No. La ley no te prohíbe a que vendas una propiedad por debajo de su precio real. No. La ley no te prohíbe vender tu bien si tienes una deuda. No. Entonces, hasta ahora tengo 3 circunstancias específicas. Cuarta circunstancia. El cuñado sabía de la existencia de la deuda del acreedor. ¿Por qué sabía? Porque él es abogado y en una de las cartas notariales que el deudor envió al acreedor hace tiempo atrás, él firmó la carta notarial como abogado del deudor. Entonces, circunstancias específicas que voy enumerando. Señor juez, no tengo medio probatorio para que de manera contundente yo pueda decir que ellos se han coludido para afectar al acreedor. O sea, señor juez, serían tontos que el deudor y el tercero firmen un documento donde digan, nos estamos poniendo de acuerdo para burlar a nuestro acreedor y por eso te lo estoy transfiriendo. O sea, señor juez, yo no voy a tener un medio probatorio así, porque nadie lo va a hacer.
Lo que sí le estoy demostrando es que existe la circunstancia 1, son parientes. Circunstancia 2, la transferencia la hizo después que le mandé mi carta de cobranza, mi carta notarial. 3, el precio del bien no fue transferido a un valor comercial. 4, el tercero, cuando compró, sabía de la existencia de la deuda, porque es abogado y alguna vez firmó una carta notarial en representación de su cuñado. Estas 4 incidencias específicas o circunstancias específicas me permiten hacer una generalidad. ¿Se acuerdan del razonamiento inductivo que les comentaba hace un momento? Como concepto, ¿en qué consiste el razonamiento inductivo? Circunstancias específicas a partir de las cuales podemos hacer una inferencia, y esta inferencia sería inductiva, porque llegamos a la conclusión estableciendo una generalidad. En este caso, ¿cuál va a ser la generalidad? De estas 4 inferencias, me permito concluir, señor juez, que es alto probable que el deudor y el tercero se han coludido en esa compraventa. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Estoy haciendo un alegato de clausura aplicando la metodología de valoración de medios probatorios, la metodología racional, porque está respaldada en un tipo de razonamiento. Y el razonamiento es el método inductivo. Es decir, o sea, los medios probatorios, el juez los tiene que valorar siguiendo una pauta, un protocolo que diga paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Porque el juez no va a encontrar, no es que va a venir algo que lo va a iluminar y va a decir, ya, lo que dice el perito es lo real, lo que dice Juan Pérez como testigo es lo real, ya, entonces punto esto más esto, y me cayó bien la demandante, la audiencia lloró ese día. Entonces, su versión es, sí, me genera credibilidad. Entonces, junto a esta información más esta, ya. Hechos en mi sentencia. Los hechos de este caso son los siguientes. O sea, el juez no puede hacer eso. Entonces, yo como abogado del demandante o del demandado, me adelanto. Ya sé que el juez tiene toda la información, o sea, me pongo en los zapatos del juez y veo todo desde su enfoque, qué es lo que tiene en su escritorio como información. Entonces, le voy a ayudar un poco en su trabajo. Me salgo del rol del juez y desde mi posición de abogado, ¿qué hago? Señor juez, la valoración de esta información que está en su escritorio, usted lo tiene que hacer siguiendo esta pauta metodológica. No lo puede hacer basado en una cuestión de empatías o antipatías, sino una cuestión racional. ¿Por qué? Porque la valoración de los medios probatorios se realizan de manera, el 197 del Código Procesal Civil dice, los medios probatorios se valoran de manera conjunta y a través de una apreciación razonada. Y la apreciación razonada nos exige que se haga respaldado por un determinado tipo de razonamiento. Y el razonamiento que le planteo para la correcta valoración de estos medios probatorios es seguir una pauta inductiva. Eso, o sea, con esa metodología, prácticamente yo le estoy dando una herramienta al juez para que se deshaga de aquella información que no ayuda a confirmar lo que le dije al inicio, mi teoría del caso. Entonces, la valoración de los medios probatorios, o sea, y se dan cuenta, esta técnica, al momento de estructurar mis alegatos de clausura, evidentemente, si estamos en un conflicto donde el conflicto de intereses es de puro derecho, ¿qué harían perdiendo mi tiempo haciendo toda esta explicación? No correspondería, pues, porque esta forma de estructurar mi alegato de clausura no va a calzar con la naturaleza del conflicto que tengo enfrente. Pero si la naturaleza de mi conflicto es de cuestión probatoria, excelente, ahí sí, me es útil, porque vamos a discutir sobre qué información de los medios probatorios usted como juez las debe utilizar.
en su sentencia, en su motivación de la sentencia. Por eso termino concluyendo con lo que empecé, ¿no? Primero, identifiquemos la naturaleza del conflicto de intereses que tenemos enfrente y a partir de ahí establezcamos una pauta de trabajo, de estrategias. Ahora bien, ya como una cuestión para redondear la idea vinculada a los medios probatorios. Una vez que explico la metodología inductiva como un razonamiento para la valoración de los medios de prueba, el juez va a descartar aquella información que no le sirve y se va a quedar con aquella información que se alinea a esta pauta metodológica. Y esos hechos son los que va a establecer en su sentencia. En su sentencia, ¿qué va a decir entonces el juez? El juez va a decir, considerando los medios probatorios tienen por finalidad, bla, 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 bla. Se ha demostrado en el presente proceso, son cuñados, la fecha de la transferencia, el tercero sabía de la existencia del crédito y el valor comercial no se ajusta a la realidad. Todos estos hechos permiten inferir que el deudor y el tercero se han coludido en esta compra-venta. Por tanto, se declara ineficaz el acto jurídico. ¿Qué está quedando como hecho probado en la sentencia? Que el tercero y el deudor se coludieron. Ese es el hecho. Eso viene a llamarse prueba. Es decir, la prueba se obtiene al final. Lo que las partes ofrecen en la demanda y en la contestación o en la etapa postulatoria en general, las partes no ofrecen pruebas, las partes ofrecen medios de prueba, instrumentos para llegar a la prueba. El día de la audiencia de pruebas, el juez cuando dice vamos a actuar los medios probatorios, en otros términos lo que está diciendo es déjenme entrar en contacto con la información que cada uno de los instrumentos con los cuales han enviado información, yo quiero tener acceso con esa información. Y después de actuación de medios probatorios, y el juez ya tiene toda la información abstraída de todos los medios probatorios. Pero ahora el tema es, hay que pasar a limpia toda esa información. Es como cuando fabrican un determinado producto, tiene etapas, ¿no? Para tener la versión final del producto, hay que hacer control de calidad, hay que revisar un montón de cosas, y después tenemos el producto en la versión final, para venta. Igual, la información que se incorpora con los medios probatorios va a tener toda una etapa haciendo el paralelo a una cuestión industrial. Y el producto final va a salir en la sentencia. Esos son los hechos probados. Ahora, ¿cuáles son esos procesos donde se tiene que recurrir a esta metodología inductiva para hacer razonamientos con inferencias inductivas de cuestiones específicas, establecer una generalidad? Y en los procesos civiles, en general, muchas de las cosas son fáciles de verificar porque están documentados. Está la escritura pública, está el título archivado de registros públicos, está el contrato, la minuta, está la carta notarial, están los vouchers, están las transferencias. O sea, mucha de la información en materia civil está documentada. Son pocas las cuestiones que no están documentadas, como el ejemplo que les puse hace un momento, la mala fe, o sea, porque las partes no se coluden para decir, sí, estamos actuando de mala fe. En cambio, la otra gran mayoría de la información que está asociada a litigios civiles está documentado. Por eso es que en materia penal, por ejemplo, muchos de los delitos no se documentan, pues. O sea, no es que las partes dicen, o sea, vamos a constituir una organización criminal. No. El fiscal junta hechos específicos, y a partir de todo ese conjunto de hechos específicos se permite hacer una afirmación general. Por eso es que en cuestión probatoria se habla de aquella verdad que el juez establece en la sentencia, es una verdad probabilística. O sea, es una verdad que el juez
A partir de este razonamiento, en cuestión de probabilidad, se permite concluir. No nos consta si efectivamente lo hicieron de mala fe o se coludieron. Se tomaron un café y dijeron, oye, sí, vamos a fregar al acreedor, porque el acreedor es un abusivo, mucha tasa de interés. Sí, mi hermano, no te preocupes, yo te ayudo. O sea, nunca vamos a saber si eso se dio o no se dio. Pero a partir de lo que se logra acreditar en el proceso, o sea, la inferencia que se logra realizar, es una verdad probable. Entonces, yo como abogado, lo que tengo que hacer es incrementar esa probabilidad, porque mientras la probabilidad sea más alta, la afirmación va a ser más, o la confirmación de los hechos, digamos, va a ser más estable. Y entonces, al momento de diseñar mi alegato de clausura, yo tengo que tener en cuenta estas cuestiones también. Espero se haya entendido, y en todo caso vamos a revisar a ver las preguntas que nos han ido llegando por el chat. A ver, nos dicen, en una demanda de nulidad de acto jurídico en el que un perito determinó que la firma contenida en el poder que la causante otorgó, a ver, perdónenme, en una demanda de nulidad de acto jurídico en el que un perito determinó que la firma contenida en el poder que la causante otorgó es falsa y esta fue usada para la ulterior donación, debiera conducir a la nulidad de dichos actos, cómo se debe plantear o qué método usar. Ya, a ver, de lo que José Pimentel nos plantea como caso es, entiendo, hay una persona, ¿no es cierto?, que es propietaria de determinados bienes y ella no está enterada de nada. Y un tercero o algún familiar, no sé, tiene un poder que la nombra como apoderado y le da facultades para hacer donaciones. Entonces, han falsificado su firma en el poder y con ese poder falsificado se han hecho transferencias de las propiedades a título de donación. Claro, ahí lo que habría que hacer es, ¿dónde está la falsificación? En el poder. Entonces, pedimos la nulidad de acto jurídico del poder por falta de manifestación de voluntad. Y claro, el medio probatorio ahí, o sea, uno de los medios probatorios determinantes es el peritaje grafotécnico. Pero no solamente vas a anular el poder, tendrías que anular también, o buscar que se declare nulo, los contratos de donación. Ahora, ¿qué causal de nulidad? Si para la falsificación alegas falta de manifestación de voluntad respecto al poder, ¿qué causal de nulidad podrías alegar respecto de la donación? Podría ser, porque ahí alguien te podría decir, respecto al contrato de donación, ¿hay manifestación de voluntad de las partes? Sí, porque ya están, o sea, el apoderado con su poder falso engañó al sistema notarial, registral y el poder ya está inscrito. Y él dona el inmueble. Entonces, ahí habría que analizar lo siguiente, ¿no? Si el donatario, el beneficiario de la donación, tenía conocimiento de todo esta operación, podríamos alegar una finalidad ilícita. O sea, la donación tiene un propósito ilícito, no tiene un propósito inherente a la donación. O sea, uno cuando hace una donación no lo hace para quitarle la propiedad a alguien a través de todo este sistema de falsificación, sino lo haces porque hay un acto de benevolencia, de desprendimiento. Entonces, ese es un poco el propósito objetivo de una donación. Entonces, si se logra tener evidencia o medios probatorios o información de que el beneficiario de la donación formó parte, dio facilidades o está involucrado en todos estos hechos, fin ilícito de la donación. Pero ahora, nuevamente, no va a haber un documento que él firme donde él diga, yo estoy diseñando todo este sistema para apropiarme de un bien que no es mío. No va a haber.
Entonces, nuevamente, tienes que buscar información de cuestiones específicas para luego, al momento de hacer el alegato de clausura, decirle, señor juez, sumamos 1 más 1 más 1 más 1, tiene 4 patas, 2 orejas, dice wow, y mueve la cola, señor juez, ¿qué puede ser? Un perro. Entonces, así funciona la lógica probatoria con un enfoque de metodología inductiva. Ahora, si por alguna razón no tienes mucha información para poder hacer este razonamiento inductivo y alegar la finalidad ilícita, o sea, no tienes cómo probar que el beneficiario de la donación tuvo participación, a lo mejor es una persona que actuó de buena fe, no tienes cómo probar lo contrario, entonces podrías intentar la declaración de la ineficacia del acto como falso procurador. Entonces, en ese caso pides la nulidad del poder y la ineficacia de la donación. A ver, ¿qué más nos dicen? En una rectificación de partida y de función realizada con posterioridad a la asociación intestada, a ver, hay una rectificación de partida y de función, ¿ya?, realizada con posterioridad a la asociación intestada, ¿se puede solicitar la convalidación o qué podría plantear para proteger a los hijos que tiene el apellido antes de la rectificación y si ya tiene hijos mayores? Wow. Esa pregunta está un poco confusa, entiendo que por la redacción rápida. A ver, hay un proceso, o sea, primero, paso número 1, se hizo una sucesión intestada. Ya, ok, falleció alguien, no dejó testamento y los hijos hicieron sucesión intestada. Ya se declaró. Y luego hacen una rectificación de partidas de defunción. ¿Ya? ¿Se puede solicitar la convalidación o qué podría plantear para proteger a los hijos que tiene? O sea, tendría que entender el contexto de por qué tienen la necesidad de hacer la rectificación de la partida de defunción después de la sucesión. O sea, hay algo ahí que no cuadra dentro de la lógica jurídica de un caso, porque no se pudo llevar a cabo una sucesión intestada si la partida tenía errores. Entonces, como que no cuadra, ¿no? A ver, si me das más información, tal vez te ayude de mejor manera con la pregunta. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Buenas noches. En una demanda de prueba anticipada presentada por la parte demandante de nulidad de acto jurídico respecto al acta de nacimiento de su hijo. Wow. Ya, prueba anticipada del demandante de nulidad de acto jurídico respecto al acta de nacimiento de su hijo, ya que lo firmó con su voluntad y al saber que no es su hijo, decide tomar acciones. ¿Cuál es el método del juez? Escucha. Nuevamente, por favor, o sea, describan, contextualicen mejor el caso para poder ayudarles con las respuestas, porque si me lo plantean así, está muy enredado. O sea, entiendo que hay una persona que se enteró que su hijo no era suyo y que él lo ha firmado como suyo. O sea, ahí nomás, con esa parte de la información, él tiene derecho a cuestionar esa paternidad. Y hay un plazo, pero entiendo que ese plazo de caducidad vía control difuso no termina siendo una barrera, el proceso igual continúa. De ahí no entiendo por qué se tuvo que hacer una partida como prueba anticipada del hijo, porque la prueba anticipada tiene una justificación, ¿no? Cuando hay una razón de urgencia, alguna información valiosa para un proceso se va a perder y por consiguiente tú acudes a una prueba anticipada para que esa información no se pierda y luego puedas usar en un proceso principal. Entonces no entiendo la conexión entre la prueba anticipada y el proceso de donde se va a cuestionar la paternidad. A ver, doctor, si ya tengo el apellido de mi papá y mi papá fallece, si yo no tengo el apellido de mi papá y mi papá fallece, su casa lo heredan sus hermanos, ¿yo podría accionar legalmente de alguna forma? Claro, primero tendrías que establecer la filiación. O sea, si tus tíos se han hecho declarar únicos herederos y se han quedado con las propiedades de tu papá y tú sabes que era tu papá, tendrías que iniciar un proceso de
de filiación y probar, o sea, solicitar medios probatorios como prueba de ADN con los tíos o con otros familiares para confirmar eso. Y en función a eso, además, acumular en el mismo proceso que se anule la partida de nacimiento donde tal vez te firmó una persona que no es tu papá, o si la mamá puso los dos apellidos no habría problema, o sea, habría que ver ese aspecto. Y luego de corregir el tema de la filiación, después puedes iniciar un proceso de petición de herencia. O, digamos, en paralelo, podría manejarse una estrategia más o menos en ese sentido. A ver. Yo creo que nos estamos descontextualizando un poco la presente transmisión. Entiendo que hay muchas preguntas, me encantaría responderlas todas, pero les pediría en todo caso que nos centremos en lo que más o menos ha sido materia de exposición. Porque si me siguen preguntando cuestiones de familia, de partidas, de hijos, les comento que mi especialidad no precisamente es el derecho de familia, así que les voy a poder dar seguro algún alcance, pero no va a ser el que me gustaría, ¿no? Doctor, disculpe, yo leo las preguntas, ¿le parece? Y conforme al tema que se ha expuesto. Por favor, te voy a agradecer. Listo, doctor. A ver, análisis deductivo. Aquí está. ¿Se puede aplicar razonamiento a partir de un análisis deductivo en materia probatoria, doctor? Claro. A ver, hemos hablado de la metodología inductiva, ¿no es cierto? Y eso lo he explicado ya de forma reiterada y creo que ha quedado claro. Ahora, el razonamiento deductivo también se aplica. A ver, voy a pensar en un ejemplo rápidamente para graficar, o sea, solo que es un poquito más... No es lo usual, pero no es imposible que pueda suceder un caso en el cual recurramos a la metodología deductiva como pauta de razonamiento asociada a la valoración de los medios probatorios. Ya saben, el ejemplo podría ser el siguiente. El típico caso de la coartada. La coartada, a ver, ¿qué es la coartada? Siempre vemos películas norteamericanas y, o sea, permítanme un poco invadir el ámbito penal porque sirve como pauta para explicar y luego regresamos a nuestra zona, derecho civil y procesal. A ver, en las películas norteamericanas de abogados, ¿qué pasa? A veces los fiscales detienen a un sospechoso, ¿no es cierto? Y le dicen, ¿no? O sea, a veces los policías o los fiscales se lamentan porque lo van a absolver, o sea, lo van a liberar. ¿Por qué? Porque dicen, ¿no? Lo van a liberar porque tiene una coartada. ¿Y a qué se refieren con esto? Porque el fiscal me está acusando de que yo asesiné a María el lunes a las 8 de la noche. Y yo, el lunes a las 8 de la noche, perdón, el martes, estoy equivocado, martes. Hoy es martes. El martes a las 8 de la noche asesiné a María. Pero yo a las 8 de la noche hice una transmisión en Udiápolis hablando de las cuestiones de medios probatorios y demás. Entonces, a ver, ¿cuál es el principio general? El principio general. Una persona no puede estar en el mismo instante o momento en dos lugares diferentes. O sea, es imposible. O sea, si yo estuve a las 8 de la noche hasta las 9:30 haciendo una transmisión a través de la página de Udiápolis, ¿no es cierto? ¿Qué tan probable es que yo a las 8 de la noche, el mismo día martes, estuve cometiendo homicidio o asesinato en contra de María? Entonces, ahí cómo es el razonamiento, ya no inductivo, ya no de lo específico hacia lo general, sino al revés, de lo general a lo específico. A ver, ¿cuál es el principio general? El principio general es,
nadie puede estar en dos lugares en el mismo momento, porque nadie tiene el don de la ubicuidad. O sea, nadie puede estar en dos lugares distintos en el mismo momento, en el mismo instante. Entonces, si ese es el principio general, ¿cuál es el supuesto específico? Percy estuvo el martes a las 8 de la noche haciendo una haciendo una transmisión a través de la plataforma de Udeápolis. Y ahí está, en el registro de Facebook, la hora y todo lo demás. Tengo la regla general, o sea, el principio general, la premisa mayor general, tengo la premisa menor, Percy estaba en Udeápolis. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la deducción? ¿Cuál es la inferencia? Entonces, es imposible que Percy estuviera, imposible que Percy hubiese matado a María el martes a las 8 de la noche. ¿Qué acabo de hacer? Un razonamiento deductivo. Entonces, si el fiscal me detiene a mí, yo voy a decir, tengo una coartada o tengo mi coartada. ¿Cuál es mi coartada? Si tu tesis es de que María murió a las 8 de la noche, a las 8 de la noche yo estaba en Udeápolis, hablando de derecho procesal, litigación oral y demás. Entonces, eso, eso permitiría hacer este tipo de... Ahora, les decía, ¿no? Es más fácil explicar en el ámbito penal, pero si ahora regresamos a lo nuestro, a civil, ya habiendo entendido el razonamiento de cómo funciona el método deductivo en cuestiones probatorias. Igual, imagínense, un caso de responsabilidad civil extracontractual por accidente de tránsito. El demandado puede decir, señor juez, yo no causé los daños al demandante. ¿Cómo que no? El vehículo de placa ATX 456 está tu nombre, es tu vehículo. Sí, pero una hora antes a mí me robaron el vehículo y una hora antes yo puse la denuncia en la comisaría. Entonces no fui yo. No soy el responsable del accidente, señor juez. ¿Quién fue? No lo sé. Ahí la comisaría del INSE lo está investigando. Entonces, el demandado, ¿qué está haciendo en el fondo? Como si fuera un caso penal. Es una coartada. Entonces, ¿cuál es la premisa general en el caso civil? Igual, ¿no? El razonamiento es el mismo. Si hay una cuestión de una denuncia, hay un sistema, hay un registro, o sea, salvo que tengas el don de regresar en el tiempo, de viajar en el tiempo y regresar al pasado y poner la denuncia por robo, o sea, no se puede, ¿no? O sea, la premisa general es nadie puede retroceder en el tiempo. Entonces, si se acredita que una hora antes del accidente de tránsito, el demandado puso una denuncia en la comisaría por robo de su vehículo, ¿cuál es la deducción necesaria que se tiene que hacer? Él no ocasionó el accidente. Entonces, ese sería nuevamente el razonamiento deductivo asociado a la valoración de los medios probatorios. Espero se haya entendido. Excelente, doctor. Nos dice el doctor Reiber. Doctor, buenas noches. Considerando el tema de la oralidad que se viene tratando, mi pregunta es respecto al derecho que tiene el abogado de presentar un informe escrito antes que se emita sentencia. ¿Este derecho tiene que aplicar antes que se emita una sentencia de segunda instancia? Muchas gracias. Gracias. A ver, River. Tengamos en cuenta lo siguiente. Si tenemos un caso civil,
nulidad de acto jurídico, reivindicación, mejor derecho de propiedad, ineficacia, rescisión, el que fuere, presentamos la demanda en mesa de partes del Poder Judicial. Y ahí, a los 3 meses más o menos, que es lo que se demora en calificar la demanda, amigos especialistas legales del Poder Judicial, ustedes saben que ese es el tiempo promedio que se demora en calificar una demanda, te notifican a tu casilla electrónica y ahí te avisan si el proceso se va a llevar a cabo a través del módulo de litigación oral, para que ya te vayas preparando, o simplemente admiten a trámite la demanda y notifican al demandado. O sea, no te dicen que, o sea, quiere decir que por descarte, ¿no? Si no te avisan que te vas a sujetar a las reglas de la litigación oral, vas a llevar tu proceso sin esta pauta metodológica, procesal. Entonces, eso es lo primero. Si vas a llevar un caso y cayó al módulo de litigación oral, entonces, desde ya sabes que van a haber 2 audiencias, la preliminar y la audiencia de pruebas. Y el juez puede emitir sentencia el día de la audiencia de pruebas. Termina la audiencia de pruebas y inmediatamente el juez puede empezar a emitir sentencia. Eso es lo que debería corresponder, es la regla. Es más, en algunos casos, la audiencia de pruebas puede llevarse a cabo el mismo día de la audiencia preliminar. O sea, podríamos tener un caso en el cual se lleva a cabo la audiencia preliminar y ese mismo día se emite sentencia. Entonces, todo depende un poco de la complejidad del caso. Entonces, si el caso no es tan complejo y los medios probatorios no son muchos, el juez puede, en la misma audiencia preliminar, llevar a cabo la actuación de los medios probatorios, alegatos de clausura y también sentencia. Ahora, pero si los casos son complejos, el juez, terminada la audiencia de pruebas, terminados los abogados de hacer los alegatos de clausura, el juez, la regla general es que emita sentencia ahí, pero no lo vienen haciendo. Tienen un plazo todavía posterior para hacerlo. Entonces, todavía, o sea, no está regulado, no es que te dicen, puedes presentar un informe escrito, pero tampoco nada te lo impide. Entonces, si de pronto en tu alegato de clausura alguna idea quedó por ahí suelta, o de pronto por una cuestión hasta para ayudar al juez a que, porque también el juez es un ser humano y ve varios casos, y por más dominio de técnica de litigación oral que hayas tenido y lo hayas impactado y lo hayas, no sé, llamado bastante la atención en tu alegato de clausura, puede, por la cantidad de casos, y van pasando los días y va olvidándose de algunos temas resaltantes. Entonces, puedes presentar igual tu informe escrito. No está regulado expresamente como una etapa del proceso, pero puedes hacerlo. Y claro, si después interpones recurso de apelación, en la sala va a haber audiencia vista en la causa. Y más o menos funciona de la misma manera, ¿no? Excelente, doctor. Y para culminar la sesión, nos dice la doctora Yane. Doctor, buenas noches. En un proceso de título supletorio, en la actuación de medios probatorios, no se realizó la inspección judicial en el predio, pues puedo el juez resolver sin realizar la inspección judicial. En caso que no lo haya solicitado las partes, debe el juez de oficio realizarlo y en la audiencia toma la declaración del testigo. ¿Puede el juez de la misma audiencia pedir alegatos finales y pasar a resolver? Gracias. Ya, a ver. A ver, ¿cuándo hacemos un proceso de título supletorio? Cuando se supone, o sea, yo soy el propietario de un bien, ¿no es cierto? Y en algún momento tuve un título, pero este título, por N circunstancias de la vida, se extravió, se incendió, no sé, pero hoy por hoy ya no lo tengo. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? En los procesos de títulos supletorios, se supone lo que uno pretende es que el juez te otorgue uno en reemplazo del que aparentemente tenías, ¿no? Entonces, tú tienes libertad para acreditar esa afirmación con todos los medios probatorios que tengas a tu alcance.
Claro, o sea, hoy por hoy, un título supletorio es un proceso un poco no reiterado, porque para eso puedes hacer un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, o sea, puedes usar otras alternativas, pero bueno, si de todas maneras tomas la decisión de hacer un título supletorio, no hay ninguna restricción específica a la actividad probatoria. Los abogados de las partes tienen la posibilidad de ofrecer testigos, solicitar inspección judicial, pero nuevamente, ahí también hay otra cuestión a tener en cuenta. Los medios probatorios que se ofrezcan tienen que ser, se supone, a ver, lo que había dicho hace rato, cuando ofrecemos un medio probatorio es porque a través de ese medio probatorio yo quiero incorporar un determinado tipo de información al proceso. Y esa información que le quiero ofrecer al juez y que luego va a estar en su escritorio, yo tengo que identificar, anticiparme si esa información va a ser relevante para aquella cuestión controvertida que estamos discutiendo. Entonces, ¿qué información relevante voy a hacerle llegar al juez con un perito, con una declaración de testigos, con una declaración de las partes, con una inspección judicial? O sea, hagámonos esa pregunta siempre, desde antes de iniciar el proceso. Y en todo caso, ¿no? Uno cuando plantea una determinada pretensión, establece los elementos de cada pretensión. Voy a caso de responsabilidad civil, yo tengo que demostrar la antijuricidad, los daños, el nexo causal, los factores de atribución, el dolo, la culpa, o sea, y que a cada elemento, ¿cómo lo acredito? Ya, acá tengo 3 testigos, para esto tengo un documento, para eso tengo la cámara de videovigilancia, para eso tengo la inspección, y así. Es como un rompecabezas. Pero eso lo tengo que hacer, o sea, al inicio estudio el caso y desde ahí me proyecto hasta... Yo tengo que, en lo posible, tratar de anticiparme al resultado final del proceso. Y a partir de ahí, ver qué medios probatorios necesito y qué medio probatorio me va a permitir incorporar al proceso qué tipo de información. Y esa información, una vez dentro del proceso, ¿bajo qué razonamiento lo voy a plantear al juez? ¿Bajo un razonamiento deductivo o inductivo? Entonces, más o menos, esa sería mi respuesta.